Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, como vieron, yo no subí esta clase en la que nos encontramos porque había durado 1 hora 40 y en parte hoy vamos a reponer un poco algunas cuestiones que les había explicado en ese momento que capaz que a las que no pudieron estar les van a servir un poco más. Bueno, habíamos visto cómo el profesor Isabelino Siede en su conferencia hablaba de la relación entre la ética, la política y la educación, ¿no? Y por supuesto, él estaba pensando o relacionando la ética con lo que él le va a llamar los proyectos personales, el deseo de la persona, y en parte la política es esa articulación entre todas las personas por las cuales se llevan adelante esos proyectos personales. Bueno, esta posición del doctor Siede, que es muy interesante, responde en realidad a una corriente teórica que va a ser el liberalismo político, que es una corriente que fundamenta este, la creación de los estados-nación, porque los estados-nación surgen en Europa, después en Estados Unidos, en América, a partir de eh, una reacción contra la monarquía de la sociedad burguesa y las doctrinas que van fundamentando ese nuevo orden político se van a basar en la idea de que todos los seres humanos, independientemente de su origen por sangre, como de su origen aristocrático, son iguales, naturalmente iguales, ¿no? Y en todo caso, los seres humanos se asocian en comunidades justamente para poder desarrollar sus fines personales. Entonces ahí aparece la idea del individuo, la idea de un proyecto de vida personal, y la idea de una igualdad natural entre todos los seres humanos y la política es justamente el poder que emana de esos mismos sujetos que se organizan para poder justamente generar un orden que permita que cada cual pueda llevar adelante su vida. Y así es como se articula la ética pensada como la esfera privada del sujeto y la política como una esfera pública que permite que todos cooperen para llevar adelante sus planes de vida. Bueno, nosotros vamos a ver un poquito más adelante eso, pero mi idea es rescatar el pensamiento de quien inventó el mismo término ética, que es Aristóteles. Así que ahora voy a compartir una pantalla porque mi interés es que durante esta semana y la próxima puedan leer una obra clásica de la ética, que yo les voy a pedir que lean los 2 primeros capítulos y en parte uno del tercero, pero lo voy a explicar, que se llama Ética Nicomaquea o Ética a Nicomacao. No, la ven al revés ustedes. Bueno, voy ahora a compartir pantalla para poder introducir un poquito este tema. Bueno, vamos a empezar desde el inicio. Presentación con diapositivas desde el inicio. Bueno, Aristóteles es un pensador del siglo IV, ya ven que nace en el 383, 384 y muere en el 322, más o menos 61, 62 años al morir. Es un pensador que eh, era un sabio que conocía muchas disciplinas. Primero era médico, después va a ser biólogo, antropólogo, zoólogo, escribe libros, el libro estudia las constituciones de 12 ciudades, escribe libros acerca de cómo está conformado el universo, de los tipos de entes, escribe libros de lógica, de filosofía del lenguaje, libros que tienen que ver con la poesía, con la comedia, con la tragedia. Es un filósofo que realmente abarca muchos temas y que lamentablemente se ha conservado poco de su obra. Es en sí mismo bastante interesante, acá ven a mi gato pasando por... Pero nosotros vamos a ver simplemente algunos elementos de su ética.
Él escribió 3 libros que ya están probados que son obras de él y se conservan: La Ética Nicomaquea o La Ética de Nicómaco. Nicómaco puede haber sido un editor de esos textos, no se sabe bien, aunque su padre y su hijo se llamaban Nicómacos, no es que Aristóteles le hubiera puesto este nombre. Escribió otro libro que se llama La Gran Moral y otra Ética Eudemo. Tanto la Ética Nicómaco como la Ética de Eudemo son muy parecidas, porque lo que sabemos es que estas obras eran en realidad lecciones de Aristóteles a sus discípulos, él las escribía, y bueno, y eso es una recopilación de esas lecciones, por eso tienen, si se quiere, un sesgo didáctico, se van encadenando los temas, y la versión que ustedes van a leer tiene como pequeños subtítulos que van guiando los temas de cada apartado. Bueno, yo voy a seguir un poquito tomando esto, y bueno, vuelvo al concepto de ética. Ética es una palabra justamente que inventa Aristóteles para referirse a una disciplina que va a estar muy asociada con la política. Y él va a tomar el término ética del término ethos, que en griego tiene como dos palabras. Ethos, porque en el idioma griego hay 2 tipos de una que se llama epsilon y otra eta. La palabra ethos con epsilon se refiere a las costumbres, las prácticas sociales, las formas de vida, mientras que la palabra ethos con eta, que es otro tipo de se refiere más bien al carácter de la persona, esto es a la forma de ser de alguien y acerca de cómo actúa, cómo reacciona, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir, bueno, una persona que es tímida, o una persona que es reactiva, o una persona que es reflexiva, bueno, se refieren en algún sentido a cierto tipo de personalidad, ethos. Entonces, tomando estas 2 palabras, él va a hablar de la ética como un saber, y porque la ética también se va a relacionar, por un lado, con las formas de vida que tiene que adoptar una comunidad, y por otro lado, con la mejor forma de ser de la persona, ¿sí? La mejor personalidad. Es decir, entonces, es como que es una reflexión que trabaja sobre cómo deberíamos convivir entre todos y cómo trabajar sobre nosotros mismos para tener una determinada personalidad. Bueno, cuando comienza la ética nicomaquea, es un libro, o la ética nicómaco, está dividido en 10 libros, que en realidad son capítulos porque son cortos, ¿no? Pero se llaman libros. En el libro 1.1, Aristóteles reflexiona que toda actividad y todas las acciones tienden siempre a un fin. ¿Esto qué significa? Está hablando de los seres humanos, ¿no? Es decir, la palabra acción en Aristóteles va a ser praxis y significa un acto voluntario, es decir, alguien decide hacer algo en función de un deseo, ¿no? Pero que ha sido pensado en función de si es valioso lo que se persigue y además cuáles son los medios para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy dando clases, estoy generando una acción, es decir, yo quiero que ustedes me comprendan, ¿sí? Por eso estoy explicando. Ese fin de la acción que yo en este momento estoy realizando es valioso, por eso en realidad ese fin lo voy a considerar un bien. Ahora, si yo hiciera una actividad, por ejemplo, quisiera escribir un manual sobre ética, esa actividad, el producto de esa actividad, es decir, el manual, es lo que es mi finalidad, ¿no? Voy a hacer una serie de acciones para llegar a ese producto. Y también tendría por fin, bueno, tener un buen manual para que comprendan los temas, ¿no? Ahora, pensándolo bien, Aristóteles dice que los fines se subordinan unos para otros, porque en todo caso la finalidad no sería el manual, sino que otros estudiaran, transmitir esa cultura y se transmite esa cultura para que tenga una influencia en la vida social y así. Entonces, ¿qué pasa? Los fines
son fines y medios a la vez, porque, qué sé yo, me voy a comprar una lapicera. Mi fin es comprar la lapicera, pero la lapicera va a ser un medio para poder escribir y escribir es un medio para transmitir algo y transmitir algo es un medio para que llegue una persona. Entonces, ¿qué pasa? Los fines se encadenan unos a otros. Y hay algunos que los buscamos, dice Aristóteles, por sí mismos y otros solo como medios. Por ejemplo, les ponía un ejemplo. Eh, si yo me compro un remedio o hago un tratamiento, yo tengo por finalidad hacer ese tratamiento, pero no es un fin en sí mismo, sino es un medio para tener salud, ¿no? De manera que hay fines que son medios y fines que se buscan por sí mismos. Y para Aristóteles, entonces, los fines que se buscan por sí mismos son más importantes que los que se buscan como medios, ¿no? Y por otra parte, el hecho de que algo sea un fin para Aristóteles implica que sea valioso para el sujeto que lo hace. Y ese valor Aristóteles lo denomina bien, ¿sí? Es decir, el sujeto que actúa, actúa pensando que ese fin es bueno. Eh, nosotros vamos a ver en el libro 2 que a veces podemos equivocarnos acerca de eso, podemos creer que es bueno y que no lo sea, porque a veces puede haber un engaño respecto de lo que es bueno, pero siempre creemos que es bueno. Por eso él va a decir que el fin, las acciones, tienden al bien, ¿no? En realidad, nosotros siempre tendemos al bien, aunque por ahí estamos generando un bien aparente. Vamos a seguir un poquito. Acá tenemos la política. Bien, él lo que va a decir es que si todos los fines del ser humano se encadenaran hasta llegar a una finalidad que sea el bien del ser humano, eso sería el objeto de la política, porque la política es la que rige lo que debe y no debe hacerse, pero en la comunidad, ¿no? Por eso acá está esta cita que dice, el fin de la política incluirá los fines de las otras ciencias, de modo que constituyan el bien del hombre. Pues aunque sea el mismo, el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Porque procurar el bien de una persona es deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. Acá hay una distinción importante que el liberalismo va a atacar en parte, porque para Aristóteles es la comunidad de los seres humanos y el bien de esa comunidad mucho más perfecto y bueno que el bien del individuo. El bien del individuo no es un fin en sí mismo, sino es en tanto hace al bien de la comunidad. Y como la política es la que rige cómo se debe vivir en comunidad, entonces el bien del ser humano es objeto de la política. Por eso, en el pensamiento de Aristóteles, el bien y la política, y por supuesto la ética, van a estar unidos, intrínsecamente unidos. Ahora, acá aparece la retórica, la economía, la estrategia. Es decir, la retórica, la economía, la estrategia son tres ciencias que la política las rige. ¿Por qué la retórica? Porque la retórica es la ciencia discursiva, el discurso. En una comunidad de ciudadanos, los ciudadanos tienen que deliberar acerca de cuáles son las mejores leyes. Y esa deliberación se realiza, cuáles son las mejores leyes, cuáles son las mejores decisiones. Por ejemplo, si entrar o no en una guerra, cómo tienen que utilizarse los recursos, cómo se van a distribuir, qué tipo de penas hay que dar para algo, cómo se tienen que regular los precios. Bueno, los ciudadanos tienen por función la deliberación acerca de lo que se debe o no se debe hacer, porque justamente la política está articulada por esos sujetos que toman decisiones, y para tomar decisiones tienen que pensar juntos, y para eso está la retórica, ¿no? ¿Y qué es lo que busca la retórica? La retórica va a buscar lo que es verosímil, lo que a todos les parezca aceptable.
La economía también es un conjunto es una ciencia para Aristóteles que va a tratar de las necesidades de la comunidad. Siempre que se habla de las necesidades de vida, eso va a ser la economía. ¿Y la economía qué busca? Busca la riqueza, es decir, busca tener riqueza justamente para poder prever los momentos en que no haya recursos para sostener las necesidades y sí los haya, ¿no? Y la estrategia es como el arte de la guerra, es decir, poder defenderse o atacar, pero ganando la victoria. La verdad, lo verosímil, la riqueza, la victoria son fines buscados por sí mismos para cada una de estas ciencias. Pero para Aristóteles, todas estas ciencias no tienen sentido si no están subordinadas al bien de la comunidad, al bien de cada uno de los ciudadanos, que es justamente el objeto de la política. Por eso, eh, la política, estas ciencias, la retórica, la economía y la estrategia, y también la ética, porque la ética te va a decir cómo debemos ser los seres humanos y cómo debemos actuar unos con otros, están subordinadas a la política. Y esto es un tema muy importante porque, por ejemplo, vamos a ver que en la Edad Moderna la economía se separa de la política y se convierte en un espacio autónomo, ¿no? Cada cual sigue sus fines, sigue su empresa, y la política lo que tiene que dar es no meterse lo menos posible en ese libro juego del mercado y asegurar que los contratos se cumplan y que nadie vulnere la propiedad. Pero para Aristóteles no. ¿Cómo tiene que ser la economía? Es en función del bien de la comunidad. Y esto es muy, muy actual, si ustedes se lo ponen a pensar. Después, en el punto 2 o 3 ya no recuerdo, Aristóteles dice que en estas cosas que él está escribiendo, sobre las que está reflexionando, no son tan exactas como una ciencia. Es decir, porque decir qué es lo justo, qué es lo noble, qué es lo bueno, no es algo que podamos decirlo independientemente de las circunstancias en donde tenemos que juzgar que algo es justo o es noble, ¿no? Por eso dice que lo único que podemos hacer es como presentar un esquema, ¿no? Un poco tosco de cómo es la política, porque después eso va a tomar significado en los contextos particulares donde esto se desarrolla, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, Quizá nosotros en un momento como comunidad tuvimos que privilegiar la salud a la educación, pero eso era lo correcto por la situación en todo caso que estábamos viviendo de amenaza a la vida, que hubo que resignar el bien, que era educarse y poder desarrollarse, por guardarse, permanecer vivos, no enfermarse, justamente porque la vida también es un medio para, para poder educarse, es decir, tampoco es posible exponer a las personas al contagio, porque en realidad educarse no es tan vital como guardar la salud. Y en eso también está la economía, porque la economía también trata de las necesidades, por eso, ¿dónde había que poner recursos? Y bueno, en la salud, ¿no? Ahora, para poder gobernar, para poder discernir cuáles son las mejores decisiones, etcétera, para Aristóteles se requiere haber sido una persona que haya vivido muchas situaciones y haya aprendido de esas situaciones y con ese reservorio de experiencias puede entonces tomar las mejores decisiones. Por eso dice que en realidad el juez, el que tiene que juzgar que es justo, que es noble, solo es aquel que tiene experiencia de vida y puede, en todo caso, mirar una situación y juzgarla, ¿no? Este, por eso dice que, bueno, el joven no es un discípulo apropiado, o diremos, no sería una persona que podría ser política, un joven, porque todavía no ha vivido, no tiene más que sus ideales y lo que sabe, pero de una manera teórica,
no ha sido una persona experimentada, ¿no? Y por eso es que no tiene experiencia, dice, de las acciones de la vida y de los razonamientos que parten de ella, porque justamente Aristóteles va a decir que hay un tipo de inteligencia que se desarrolla analizando las situaciones particulares y fijándose en esas situaciones qué es lo correcto y qué no. Un tipo de inteligencia que él le va a denominar frónesis, que entiendo que también es muy importante para alguien que se dedica a psicopedagogía, porque la persona tiene que analizar una situación particular que no se va a repetir nunca, tiene un montón de conceptos, pero sobre todo su experiencia es lo que le va a permitir tomar las mejores decisiones. Bueno, entonces el punto es indagar de qué se trata este bien del ser humano. Ya toda su indagación, nosotros vamos a ir hasta el punto 7. Entonces, bueno, hay algo que sí puede salir, puede saber Aristóteles, es que el bien propio del ser humano tiene un nombre, y ese nombre es felicidad. Aristóteles dice eudaimonía, ¿no? Después lo voy a anotar ese concepto, eudaimonía, ¿no? Que significa como estar lleno de Dios, ¿no? Como dice, estar angelado, hay gente que dice así, ¿no? Algo así, como estar en un estado este, de plenitud completa, ¿no? Pero fíjense que él dice que si existe un bien propio del ser humano, en tanto que la comunidad ya tiene un nombre para ese bien, y ese nombre es felicidad. Y además hay una definición, y la gente dice que ser feliz es vivir y obrar bien, ¿no? Eso es ser feliz. Es una definición que llama la atención porque generalmente estamos nosotros relacionando felicidad con un sentimiento, pero acá claramente la está relacionando Aristóteles con una forma de vida, no algo que tenemos momentáneamente y que después puede pasar, no, sino que es una forma de vida, pero una forma de vida activa y está relacionado con el bien. Vivir bien y obrar bien, ese es el bien humano, ¿no? Esa es la felicidad. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo está de acuerdo con de qué se trata esa forma de vida. Entonces, Aristóteles examina, creo que es en el punto 5, que lo van a leer ustedes también, distintos tipos de vida, ¿no? Hay personas que creen que vivir y obrar bien es hacer todo lo que les resulte placentero, es decir, vivir, seguir todos sus placeres y satisfacerlos, ¿no? Acá es como que nos acercamos, diría Aristóteles, como una vida de un animal, pero no como nosotros entendemos a los animales, sino como el animal desenfrenado que por seguir su placer no le importa del otro, no le importa nada, no le importan las consecuencias de sus actos, ni por sí ni por los demás. Ese es un tipo de vida que algunos podrían pensar que es vivir y obrar bien. Después hay otro tipo de vida que es aquella que busca ser honrada, ¿no? Que una persona que quiere tener buena fama, vivir y obrar de tal manera que todos piensen bien de él, ¿no? Que todos, lo honren por ser tan buena persona, pero claro, a esas personas no es que les interese ese todo, no es todo, todo, sino solo aquellas que también son reconocidas virtuosas. Es decir, si a nosotros nos alaba alguien que ya tiene una buena reputación en la comunidad, entonces ya sabemos que ese juicio impacta sobre nosotros como un juicio de verosimilitud. Realmente si esta persona alaba a la otra, realmente la otra debe ser una buena persona porque la recomendó tal, ¿no? Entonces esa imagen social, pero en un sentido bueno, ¿no? Puede ser un tipo de vida que alguien quiera llevar. Es feliz en la medida que su vida tiene una honra, todos los ciudadanos lo consideran alguien pro o alguien bueno, ¿no? Y los que lo consideran bueno también son buenos. Pero bueno, esta segunda vida requiere necesariamente un contexto social, porque es de reconocimiento. Y después tenemos una vida contemplativa.
La vida contemplativa, que Aristóteles acá no la desarrolla mucho, es aquella que busca la verdad, que busca conocer las causas, como la vida de un sabio, la vida de un científico, que se aísla del mundo por el estudio, para indagar, que se aparta de la vida, de la vida activa, justamente para poder crecer en sabiduría y llegar quizá a contemplar las verdades más extensas, incluso al propio Dios, ¿no? Y es una vida que después en el libro 10 de la ética nicomaquea la va a tematizar, una vida casi de personas que están muy cerca de Dios, como si fueran místicos, ¿no? Pero él va a decir son pocos, ¿no? Y después está la vida de negocios, que podría ser una vida que es la de la búsqueda de riquezas, pero él dice, no, no es una vida donde se viva y obre bien, porque en realidad es algo violento. Hay mucha violencia en los negocios y, y además la riqueza que se busca en realidad es un medio para otras cosas, por eso él un poco la desecha, ¿no? Sin embargo, él piensa que de todas estas vidas, la vida más cercana a la de cualquier persona común es la segunda, ¿no? Que esa vida en sociedad donde todos queremos parecer a los demás, eh, queremos ser y parecer personas buenas, personas que los demás nos reconozcan en nuestra bondad, ¿no? Pero esto simplemente es un tipo de vida, ¿no? Todavía faltaría como tratar de darle mayor precisión a esta definición. Bueno, hay un punto 6 que no lo vamos a leer porque ahí Aristóteles está cuestionando la idea de bien que tiene Platón. Y eso es algo muy específico que no viene a cuento, pero básicamente Aristóteles le va a decir a Platón, que había sido su maestro, que esa idea de Platón no sirve para tomar decisiones prácticas, ¿no? Realmente, por más que la conozcamos, con todas las características que para Platón tenía la idea de bien, no es para nada orientativa. Bueno, despacha Platón en el punto 6, que no lo vamos a leer, y en el punto 7 sí aparecen cosas que tenemos que leer y que son muy interesantes también. Por un lado va a decir que la felicidad es el bien del ser humano, pero además es el más perfecto, porque finalmente si alguien llega a la felicidad, no requiere otra cosa, ¿no? Y ese vivir y obrar bien, seguimos con esa definición que todavía falta completarla, nos da lo que se llama autarquía, ¿no? Autarquía viene autos, yo, arquía, orden, gobierno, como si cada uno fuera autónomo para darse su propio orden. Autónomo también significa nomos es ley, autos es yo, ¿no? Es decir, que la vida que la vida feliz es una vida de alguien que no depende de otro, sino que es independiente, lo cual no significa que no tenga relaciones con los demás, ni tampoco que también tenga relaciones de protección frente a los demás, ¿no? Eh, Porque también, si bien la vida del hombre feliz o de la persona feliz es autárquica, es decir, es autónoma, es independiente, también la persona feliz necesita otras cosas. Es decir, la felicidad no solamente va a depender de la persona, también incluye tener buenos conciudadanos, tener amigos, tener familia, ¿no? Y saber que ellos también están bien. Aunque dice Aristóteles que tampoco podemos extender esa responsabilidad que tenemos hacia los demás, o esas expectativas que tenemos hacia los demás, que por ahí nos hacen que no tengamos una vida buena hasta el infinito, qué sé yo. Si hay personas que ya murieron y no tuvieron desgracias y todo, yo tampoco puedo eh, compadecerme tanto de esas personas porque ya no puedo hacer nada por ellas, ¿no? Entonces eso no puede quitarme mi vida buena, ¿sí? Porque estoy mal por esa situación, ¿no? Pero acá tenemos ya que la felicidad o este logro de una vida buena no es, pueden, puede a las personas pasarle algo que haga que no tengan esa vida plena, ¿no? Incluso Aristóteles va a llegar a decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos
alguna desgracia familiar, se murieron personas queridas nuestras, no vamos a quizás tener una vida plena. O si nosotros mismos tenemos condiciones que hagan que socialmente no seamos tan aceptados, como una persona que, por ejemplo, tenga fea apariencia, dice Aristóteles, ¿no? En parte va a tener que luchar con esa condición para poder ser aceptado socialmente, ¿no? Pero aún así, todo esto que viene pensando, que viene lo más perfecto, que requiere de los otros, etcétera, todavía no hace centro en de qué se trata este vivir y obrar bien, de qué se trata. Entonces, ya que la felicidad para Aristóteles es el bien humano, entonces tendríamos que pensar para Aristóteles qué significa vivir como un ser humano, ¿no? Funcionar como un ser humano. La palabra función en griego es la palabra ergon, que es la dinámica propia de algo, ¿no? Entonces, la palabra función quizás se refiere a algún tipo de finalidad y no, es un tipo de, eh, es un tipo de vida que hace que ese ser se identifique, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que identifica exactamente al ser humano? Bueno, el ser humano es, está vivo, es un ser viviente. Eso no lo hace, forma parte de los seres vivientes. Tampoco es que eso lo caracteriza como humano. También es un ser que siente dolor, siente placer, pero también los animales le es propio también eso a los animales. Así que el ser humano es viviente, es sintiente, pero tiene algo más. Es un ser de razón, dice Aristóteles, de logos. La palabra de razón es logos, ¿no? Y dice que esta racionalidad, para decirlo con palabras más actuales del ser humano, tiene como dos partes. Por un lado, hay un tipo de racionalidad que obedece a la razón. Y por otro lado, otro tipo de racionalidad que posee, ¿no? Que sería como un elemento activo, y a la vez que posee esa razón y piensa, ¿no? Bueno, esta primera parte de obedece a la razón es porque para Aristóteles, al momento de actuar, de vivir, nosotros siempre vamos a ser impulsados por un motor, es el deseo, ¿no? El deseo, va a decir Aristóteles en un libro sobre la psicología, que se llama Sobre el alma, es el motor de la acción. Pero el deseo podría dejarse llevar por el apetito, digamos, por el impulso de querer el placer, o por aquello que la razón considera que es lo correcto, lo mejor para hacer. Por eso dice que la vida propia del ser de razón es obedecer a la razón. ¿Qué significa? Un deseo que está razonado y que acata lo que la persona discierne que es lo correcto. Por eso, bueno, esto nos lleva a que aunque la función propia del ser humano sea actuar y obrar de acuerdo a la razón, eh, eso no hace tampoco a la vida, a la felicidad, porque eso sería como vivimos y obramos, ¿no? Siempre vivimos y obramos de acuerdo a la razón, incluso cuando obramos mal, ¿no? Quiere decir que eso no es suficiente para decir que eso es el bien. Para que algo sea bien, esa función propia tiene que ser una función buena, ¿sí? Una función excelente, bien realizada. Y acá aparece el concepto de virtud, que significa en Aristóteles, la palabra que utiliza es arete, como excelencia, como perfección, ¿sí? Eh, la parte que obedece el vivir, esta vida humana tiene que ser una vida perfecta, una vida buena, una vida llevada adelante de la manera más perfecta posible. Esto significa siempre obrando el bien, siempre obrando lo que es correcto, ¿sí? Por eso dice que lo compara con alguien que toca un instrumento, un citarista, toca la cítara, pero
alguien puede tocar un instrumento, la guitarra, lo que sea, pero no es lo mismo alguien que toca la guitarra que alguien que es un buen guitarrista. Bueno, acá es lo mismo. No todos los seres humanos, hay seres humanos que tienen en su vida humana, para Aristóteles, una excelencia. Son seres humanos que obran su humanidad en forma excelente. Y eso es la virtud. Por eso él se va a dedicar el segundo capítulo de su libro a hablar de ciertos tipos de excelencia, ¿no? Que él la va a relacionar con aquellas que se aprenden actuando, como por ejemplo, no es lo mismo ser una persona avara que ser una persona generosa. Nosotros decimos que una persona generosa obra bien, una persona avara no. O lo mismo una persona que prodiga todo, pero sin, da todo, pero sin darse cuenta de qué consecuencias podría tener ese dar, ¿no? Eso no sería tampoco virtuoso, ¿no? Bueno, ahora ya se nos está acabando, vuelvo, dejo de compartir, vuelvo entonces, bueno, espero que les haya parecido clara la explicación, espero. Y yo ahora les voy a pedir que lean entonces para la próxima, para el próximo encuentro, todo el libro 1, lo terminen de leer, y el libro 2 también lo voy a explicar de la misma manera, y después voy a ingresar un poco al libro 3, que todavía no se los di para leer, donde hay una clasificación de las acciones que es bastante interesante. Bueno, este sería entonces uno de los grandes fundamentos teóricos de la ética como disciplina filosófica. Bueno, un abrazo y nos vemos. Voy a finalizar.